Entonces vamos a empezar, voy a compartir, vamos a hacer ejercicio, hemos hecho los conceptos, hemos definido los conceptos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces voy a ir a compartir pantalla para empezar a desarrollar ejemplos, ¿ya? Acá yo tengo, no sé, están visualizando todo, le he puesto un ejercicio sencillito de trabajo, ¿no es cierto? Calcular trabajo, dice, realizado por una fuerza de 300 newton horizontal para mover un bloque de 200 kilogramos de masa que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Si se desplaza 5 metros sobre una superficie horizontal, y acá les he puesto todos los datos. Fíjense acá, tengo la fuerza, que es de, acá vamos a poner de 300 newtons, ¿sí? Tengo, la masa es de 200 newtons, ¿sí? La fuerza de fricción no me la da, pero yo tengo que calcularla, ¿no es cierto? Vamos a ver si la hemos calculado acá. Están visualizando la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, en la fuerza de 300 newton, el bloque tiene 200 kilogramos de masa, se encuentra sobre una superficie horizontal, se desplaza 5 metros, ¿ya? Me dicen calcular el trabajo. Entonces, el trabajo solamente, ¿qué fuerzas van a influir en el movimiento? Van a afectar este movimiento, van a hacer que se realice este movimiento. Aquí está la distancia X. El bloque se va a trasladar. El bloque se va a trasladar hasta acá, ¿no es cierto? Acá lo vamos a dibujar el bloque. El bloque se va a trasladar esa distancia, ¿no es cierto? Ahí están los, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? ¿Esta fuerza de 300 newton va a influir en el movimiento? Sí, ¿no es cierto? ¿Esta fuerza de fricción va a influir en el movimiento? ¿Va a afectar el movimiento? Sí, ¿no es cierto? Me va a restar movimiento, me va a restar trabajo, ¿no es cierto? ¿Esta fuerza normal y el peso van a influir en el movimiento? ¿Ah? En alguna medida decimos no, pero cuando yo saque la fuerza de fricción, yo sé que la fuerza de fricción está directamente ligada a la normal, ¿no es cierto? Sí, entonces, por dinámica, nosotros vamos a ir viendo cómo sacamos la fuerza de fricción, ¿ya? Fíjense acá más abajo. Yo tengo que la fuerza de fricción es igual al coeficiente U por la normal, ¿no es cierto? Y el coeficiente U por la normal acá, vamos a ponerla, que no la he puesto. Acá la normal, si hago mi sumatoria de fuerzas en Y, fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué? A la normal menos el peso, ¿no es cierto? Menos la masa por la gravedad, y esto va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces la normal en este caso, la normal solamente va a ser igual al peso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Ya, entonces fíjense acá, yo he puesto la fuerza de fricción es U por la normal, y la normal viene a ser el peso, ¿no es cierto? Que ya está detallado acá con rojo. Entonces, ¿cuánto vale esa fuerza de fricción? 0,15, que es el coeficiente U, por 200 kilogramos, que es la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Y eso me da 294 newton. Esa es la fuerza de fricción, ¿correcto? Ahora, cuando vamos, esto si ustedes ven, esto es dinámica, ¿no es cierto? Este tema de acá, la última fila del ejercicio es dinámica, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a sacar el trabajo. ¿Cómo sacamos el trabajo 1? Vámonos acá. El trabajo 1 es igual a ¿qué? A la fuerza por la distancia, por el desplazamiento, por coseno de 0 grados, ¿no es cierto? Acá lo estamos viendo, ¿sí? ¿Correcto? Fuerza por desplazamiento por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, ¿no es cierto? Entonces, 300 por 5 es 1500 joules, ¿correcto? Ahora me voy a sacar la fuerza del trabajo 2, que es la fuerza de fricción por el desplazamiento por coseno de 180, porque el desplazamiento va a la derecha y la fuerza de fricción va a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, este trabajo 2, fíjense, me sale negativo. Coseno de 180 es menos 1, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza de fricción es 0,15. Perdón, acá en este punto no va el 0. Acá corrijamos, por favor, vamos a hacer este cálculo un ratito, vamos a verificar, 200 por 9.8,
200 por 9.8 por 0.15, ya está incluido acá, ¿no es cierto? Los 294. Entonces acá la fuerza de fricción, a ver un ratito, acá está duplicando, me parece, el 0.15, ¿no es cierto? A ver un ratito. 200 es la fuerza, el peso, la masa es, ¿cuánto? 200, ¿no es cierto? 200 por 9.8 por 0.15, eso me da 294, ¿correcto? Entonces ya no tendría que calcular, ponerle este lo vamos a anular, ¿ya? Ya es la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Entonces 294 por 5, ¿no es cierto? Por 5 y por coseno de 180, que es menos 1, ¿no es cierto? Eso me da 1470, ¿no es cierto? ¿Correcto? 1470, ¿sí? Entonces, cuando yo sumo mi trabajo total, fíjense en la primera fila acá, cuando yo sumo mi trabajo total, va a ser los 1500 menos los 1470 y eso me da 30 joules el trabajo efectuado para desplazar este bloque 5 metros aplicando una fuerza de 300 newton, ¿no es cierto? Para trasladarlo desde este punto, llamémosle 1 a un punto 2, ¿ya? ¿Correcto? Esto mismo también yo lo puedo hacer sacando una fuerza neta, ¿ya? Se la voy a hacer acá al lado. El trabajo yo lo puedo sacar, el trabajo individual de cada fuerza. Yo puedo sacar el trabajo individual de cada fuerza, ¿no es cierto? Como he hecho acá. O sacar una fuerza neta. Y la voy a poner acá y lo vamos a poner con otro color para que ustedes lo visualicen. Quiero que manejen bien este tema de trabajo. Yo voy a sacar una fuerza neta. O sea, una fuerza efectiva, ¿no es cierto? Y esta fuerza neta va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la fuerza menos la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a ¿cuánto? A los 300 newton menos... 294 newton. Correcto. Menos los 294, ¿no es cierto? Entonces, esa fuerza neta va a ser igual a ¿cuánto? A 6 newton. 6 newton, ¿correcto? 6 newton, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo saco mi trabajo total acá lo voy a poner, el trabajo total, va a ser igual a mi fuerza neta, ¿no es cierto? Le voy a poner fuerza N por la distancia por coseno de 0, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto me da? 6 newton por 5 metros. Por 5 metros. Por 1, ¿no es cierto? Y eso me va a dar 30, ¿no es cierto? 30 newton, ¿correcto? Fíjense, ¿llegamos al mismo resultado? Sí, ¿no es cierto? Lo hemos hecho de esta forma, sacando el trabajo individual. O sea, ¿qué es lo que quiero? Que lo manejen bien, que lo dominen bien este tema de trabajo potencia. Y luego entramos al tema de energía, conservación de energía, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda en este ejemplo? ¿Alguna aclaración? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué dijimos que por qué no tomo fuerza 3, fuerza 4 por el peso y por la normal acá? Porque hay un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Coseno de 90 va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago el trabajo, el del peso, voy a tener el peso por la distancia por coseno de 90 y eso se anula, ¿no es cierto? Es 0, ¿sí? Por eso es que no lo he colocado, ¿correcto? Lo mismo la normal por el desplazamiento por coseno de 90 y eso me da 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es que ya directamente cuando veíamos los conceptos, decíamos que los dos bloques tienen que estar en el mismo eje, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Ahora vamos a hacer... ¿Sí? ¿Está bien?
Ingeniero. Sí, ingeniera. ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿No? No. No. Ya, No. perfecto. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Después vamos a hacer ejemplo al práctico también, ¿ya? Calcular el trabajo de un bloque, dice, de 20 kilogramos de masa si se desplaza hacia abajo en un plano inclinado de 10 metros haciendo un ángulo de 25. Acá estamos con un plano inclinado. Acá les he puesto un plano inclinado para que ustedes puedan y sepan descomponer. Siempre el peso va vertical hacia abajo, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo un sistema de ejes coordenados, este es mi eje X y este es mi eje Y, ¿ya? Acá yo voy a poner, este es mi eje X, este es mi eje y este es mi eje X, ¿ya? Este es mi eje X, ¿correcto? Entonces yo voy a poner acá, ¿qué trabajo, cuáles fuerzas influyen en el trabajo? La componente del peso, ¿no es cierto? Yo este peso lo tengo que descomponer en peso en X y en peso en Y, ¿no es cierto? Fíjense, este ángulo de acá, este tita se va a repetir acá, ¿no es cierto? Este tita se repite acá, este tita se repite acá. Si yo formo mis triángulos, este tita se repite acá. Acá yo voy a tener otro ángulo alfa, ¿no es cierto? Este va a ser tita, ¿sí? ¿Correcto? Entonces yo tengo que ir definiendo dónde se van repitiendo los ángulos, ¿no es cierto? Entonces fíjense, cuando el peso está vertical hacia abajo y yo tengo un plano inclinado, entonces cuando descompongo el peso, ustedes lo han hecho en su ejercicio que han hecho la exposición, ¿no es cierto? Este peso va a ser masa por gravedad seno de tita, ese va a ser mi componente en este eje inclinado, ¿no es cierto? En este eje X, ¿correcto? Y en el eje Y va a ser mg coseno porque es el ángulo que está adyacente, ¿no es cierto? Coseno de tita, ¿correcto? Entonces, ¿qué fuerzas van a influir en el movimiento? Va a influir esta de acá, ¿no es cierto? Y esta de acá, ¿no es cierto? Esta fuerza de fricción está contraria al movimiento, ¿correcto? El bloque va hacia abajo, la fuerza de fricción tiene que estar hacia arriba y está ahí la flechita, ¿correcto? Entonces, el trabajo 1, fíjense, yo le he puesto el trabajo 1, que va a ser de este peso. Este va a ser mi trabajo 1 y este va a ser mi trabajo 2, ¿no es cierto? Este de acá va a ser el trabajo 2 de la fuerza de fricción. ¿Qué tengo en el trabajo 1? La componente del peso, ¿no es cierto? Masa por gravedad por el seno de 25, por el desplazamiento, por el coseno de 0, porque el desplazamiento, ¿sí? Fíjense, este es el desplazamiento X y la componente del peso en el eje X me hace un ángulo de 0 grados, 20 por 9.8 por seno 25 por 10 metros, y ese me da el trabajo 1, que es de 828 joules. Revísenlo, verifíquenlo ustedes ahí en su calculadora, rapidito. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ¿Está bueno? Ya, ¿está bien? ¿Correcto? Ahora nos vamos al trabajo 2. El trabajo 2 va a ser la fuerza de fricción por el desplazamiento, por el coseno de 180, ¿no es cierto? Porque el desplazamiento va hacia abajo y la fuerza de fricción está hacia arriba, entonces tengo el ángulo de 180. Entonces acá tengo el coeficiente U por la normal, por el desplazamiento, el coseno de 180 es menos 1. Entonces tengo el coeficiente de fricción, que es 0,1 por 20 por 9.8 por coseno 25 por 10 metros por menos 1, ¿no es cierto? Eso me da menos 177, verifíquenlo a ver. Este dato de acá, verifíquenlo. ¿Sí? Tengo su calculador. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, ¿Ya? Ya, ahora hacemos lo mismo, sumamos los trabajos, ¿no es cierto? El trabajo 1 más el trabajo 2, que va a ser los 828, más los 177. Como este va negativo, entonces mantiene negativo, ¿no es cierto? Son 650.69 joules, ¿no es cierto? De igual forma podemos sacar la fuerza neta, ¿no es cierto? Sacando la fuerza neta, a ver, saquen ustedes la fuerza neta, masa, que es 20 kilogramos, por la gravedad, por seno 25, menos la fuerza de fricción,
¿Cuánto nos da eso? Podemos sacarlo acá. Podemos anotarlo. Acá lo vamos a anotar. Que la fuerza neta va a ser 20 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por seno, ¿no es cierto? Seno de 25. Seno de 25, esa sería la fuerza 1, ¿no es cierto? Menos la fuerza de fricción es 20 por 9.8 por coseno de 25 por... Vamos a poner un poquito más acá. Por coseno de 25 por el coeficiente U, que es 0,1, ¿no? Ese es, ¿no? La fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Esa fuerza neta la vamos a poner acá arriba. 8.28. ¿Perdón? ¿Cuánto? 8.28 la fuerza. La fuerza neta, la suma de las dos fuerzas. Sí. A ver. Eso me sale a mí. 20 por 9.8 por seno 25. Eso me da 82, el primero, lo pongo acá, 82.83, menos 20 por 9.8 por coseno de 25 por 0,1. Eso me da 17.63, ¿sí? A ver, verifíquenlo ahí. Todo está en Newton, ¿no? Ya, creo que ese es el dato, ¿no? Acá cerramos el paréntesis y esto es todo en Newton, ¿no es cierto? ¿Ah? Ahora sacamos el trabajo total, ¿no es cierto? El trabajo total va a ser igual a ¿qué? Va a ser los 60, ¿y cuánto me dijo? 65,07. 0,7 newton, ¿no es cierto? Sí. Por la distancia, ¿cuánto es mi distancia? 10 metros, ¿no es cierto? Por 10 metros, por coseno es 0, ¿no es cierto? Porque están las dos hacia abajo, entonces esto me da igual a 650. Sí. Sí. Punto 7, ¿no? Punto 7, ¿no es cierto? O sea, joule, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Fíjense acá, se lo hice resumido, pero acá ya lo hemos hecho en detalle, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se maneja bien? Les hago una consulta. ¿Podría subir el bloque si no aplicamos fuerza hacia arriba? No. No, ¿no es cierto? Yo tendría que aplicar una fuerza y la fuerza de fricción ya tendría que cambiar de sentido, ¿no es cierto? Si el bloque se va a mover hacia arriba, la fuerza de fricción va a estar hacia abajo, ¿no es cierto? Si yo agrego acá, vamos a suponer que yo agregue acá una fuerza, ¿no es cierto? Si yo agrego acá una fuerza para mover el bloque, ¿esta fuerza de fricción va a mantener esa dirección y sentido? No, ¿no es cierto? No puede mantener, ¿sí? Entonces, si yo agrego acá una fuerza, entonces no puede el bloque o esta fuerza de fricción mantenerse ahí, ¿no es cierto? La fuerza de fricción automáticamente va a cambiar de dirección y sentido, ¿no es cierto? ¿Correcto? Tienen ejercicio en su práctico, después vamos a revisar, ¿ya? Entonces, el bloque para poder subir hacia arriba, desplazarse en el plano inclinado hacia arriba, necesita una fuerza, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Sí? Hacia abajo
va a poder bajar por la acción de la fuerza del propio peso por la componente en el eje X de su propio peso, ¿no es cierto? Va a poder bajar el bloque por la acción del mismo peso, ¿no es cierto? Que es una fuerza, ¿correcto? Pero subir hacia arriba necesitamos necesariamente darle un impulso, darle una fuerza, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos con otro esquema que ya vamos a ver en su práctico, tienen ejercicios de este tipo también, ¿ya? Entonces vámonos al siguiente ejercicio. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna aclaración? O sea, fíjense, hay dos formas de sacar el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo podemos sacarlo en forma individual en cada fuerza, o podemos sacar una fuerza efectiva, una fuerza neta, una fuerza motora, digamos así, una fuerza efectiva real, y multiplicar directamente por la distancia, por el coseno del ángulo que nos toque, ¿no es cierto? ¿Sí? El trabajo puede ser negativo o puede ser positivo, ¿sí? Positivo cuando el coseno es 0 y negativo cuando el coseno es 180. Siempre, siempre los dos componentes del trabajo tienen que estar en el mismo eje, ¿no es cierto? No pueden estar en diferentes ejes, ¿ya? Tienen que estar en el mismo eje y hacer un ángulo o 0 o 180. Si es 180, el trabajo me va a dar negativo, ¿no es cierto? Si es 0, me va a dar positivo, ¿sí? ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna consulta? No, ingeniera. Sí. ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, es que estaba preguntando a alguien. Le aumenté volumen porque no estaba escuchando yo muy bien. ¿Alguna aclaración, alguna consulta? ¿Estaba alguien preguntando? ¿O no? ¿Sí? Entonces fue un pequeño ruido, ¿no? Entonces, está claro el concepto, o sea, lo que quiero es que quede claro el concepto de trabajo, ¿ya? Ahorita vamos a entrar a hacer un ejercicio de potencia, ¿ya? Ir combinando el trabajo con la potencia, ¿ya? Entonces, nosotros decimos que el trabajo es igual, ahorita me voy a ir a ver las definiciones de potencia para entrar a hacer un trabajo de potencia, ¿ya? Entonces, vamos a entrar a... Ya, ahora vamos a entrar un poquito, vamos a ir a hacer nuestra definición y volvemos a entrar a otro ejemplo, ¿ya? Nosotros definíamos acá que la potencia, no sé si terminamos bien de definir, la potencia es igual, están viendo la pantalla, ¿no es cierto? La pizarra, trabajo sobre tiempo, ya, sobre tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué es el trabajo? El trabajo decíamos que era fuerza por distancia, ¿no es cierto? Fuerza por distancia, y todo esto, vamos a ponerlo acá, es el trabajo, todo esto lo tengo que dividir entre el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre tiempo. Entonces, fíjense, el trabajo también viene a ser a la fuerza por la velocidad, ¿sí? ¿No es cierto? Distancia sobre tiempo es velocidad, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo también es fuerza por velocidad, ¿correcto? La potencia desarrollada, el trabajo es fuerza, el trabajo es fuerza por distancia, ¿no es cierto? Sobre tiempo. Esta distancia, si yo lo divido entre tiempo, yo sé por cinemática que esto viene a ser la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad por la fuerza viene a ser igual a la potencia. ¿En qué unidades nosotros medíamos la potencia? Nosotros medíamos en, ¿se acuerdan? La potencia, decíamos trabajo sobre tiempo, es Joule sobre segundo, ¿no es cierto? Joule sobre segundo, ¿sí? Y si nosotros decimos que es fuerza por velocidad, nuestras unidades deben ser las mismas, ¿no es cierto? Vamos a analizar acá qué unidades tengo de fuerza. De fuerza tengo Newton, ¿no es cierto? Y de velocidad tengo metros sobre segundo, ¿no es cierto? Metros sobre segundo, ¿sí? Entonces yo sé que Newton metro, ¿no es cierto? Newton metro es Joule, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Sí. ¿Sí? Joule sobre segundo. ¿Llegamos a lo mismo? Sí, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, bueno. Si nosotros hacemos análisis dimensional, ¿se acuerdan? Vamos a llegar a lo mismo. Yo les puedo decir, la potencia es trabajo sobre tiempo o fuerza por velocidad. Y hacen el análisis dimensional, tenemos que llegar a las mismas dimensiones, ¿no es cierto? Ya no pueden estar erradas, ¿sí? Entonces vamos a ir a hacer un ejemplo de potencia ahora, ¿ya? ¿Sí? Y también tienen ejercicios en su práctico que los vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces vamos a ir a hacer un ejemplo de potencia. Y en qué, además, ¿cuáles eran nuestras unidades de potencia? ¿Se acuerdan? Para que hagamos nuestras unidades de potencia. Nuestras unidades, yo les decía que eran watts, ¿sí? También nosotros nos manejamos con kilowatts, que son 1000 watts, ¿no es cierto? Vamos a poner acá. Que es joule sobre segundo, ¿no es cierto? Los watts son joule sobre segundo. Luego teníamos el kilowatt, que es igual a 1000 watts. ¿Qué es lo que nos cobra la CRE? Ahorita vamos a analizar también unos ejercicios de... ¿Ya? Y teníamos el HP, ¿no es cierto? Que era un HP, un CB, ¿sí? Que era 746 watts, ¿no es cierto? Redondeando, tiene sus decimales, tiene, ¿sí? Sí. O esto es igual a un HP también, ¿no es cierto? Un HP o vamos a poner igual a un CB, ¿no es cierto? Básicamente se utiliza más el HP, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que un HP acá es igual a 746 o un CB, que es la traducción de inglés, ¿no es cierto? Un caballo, la fuerza que hace un caballo, que hacía un caballo, eso es 746 watts, para que ustedes más o menos tengan idea de cómo nosotros podemos desarrollar y podemos ir trabajando con los ejemplos, ¿ya? Ahora nos vamos a... nos quedan 4, a ver, vamos a ver si nos da tiempo. A ver, vamos a hacer, antes de entrar a un ejercicio, porque nos va a dar... Fíjense, vamos a hacer un pequeño ejercicio para acabar este. Por ejemplo, nosotros vamos a suponer que la CRE nos cobra 1.20 por kilovatio hora, ya antes para que vayamos ganando tiempo. La CRE, bueno, a través del gobierno, no es la CRE la que impone, ¿no es cierto? Nos cobra 1.20, vamos a poner boliviano, que es el kilovatio hora. Kilovatio hora. ¿Sí? No. Si ustedes se fijan en su boleta de cobranza, dice, usted ha consumido, yo estaba mirando ayer mis boletas de cobranza, por ejemplo, 200 kilovatios hora, 203 kilovatios hora perdón, 212 y me cobra 203 bolivianos. Entonces, no está en 1.20, está en menos. Vamos a ponerle, creo que 0.98. ¿Ya? Entonces, fíjense si mi consumo es de 220 kilovatios hora, a mí me cobra un 0.98, vamos a poner bolivianos, ¿sí? Sobre kilovatio hora. ¿Qué me está cobrando? Me está cobrando la energía, ¿no es cierto? Después vamos a ver. Entonces, ¿cuánto me sale esto para pagar? Me sale... Yo voy a pagar 215.6 bolivianos. Mi consumo de todo lo que son, todo el consumo de energía eléctrica, ¿no es cierto?
¿correcto? ¿Sí? Entonces, enseguida entramos a hacer ejercicios de trabajo y potencia, ¿ya? Y luego entramos a energía y entramos a su práctico, ¿ya? No me queda más que 1 minuto. Acá el tiempo es mi peor enemigo, ¿no es cierto? El tiempo no vuelve atrás. Seguimos entonces. ¿Alguna consulta de potencia? Esto es lo que hemos visto y decíamos que este era el esfuerzo que hacía un animal, ¿no es cierto? Luego se van desarrollando los motores. Primero eran los motores a carbón, a leña, ¿no es cierto? Ahora hay motores ya eléctricos, hay motores a combustible, a diésel, a gasolina, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Y de las potencias estandarizadas ya, ¿no? Entonces, eso es lo que me cobra, eso es lo que yo pago mi consumo, por decir, de esa cantidad de energía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, seguimos. Enseguida, en 5 minutos, para que ustedes se paren un ratito, descansen, se estiren. Seguimos en 5 minutos, ¿ya? Vamos a hacer este de acá, ¿ya? Fíjense, dice, es de potencia acá, ¿ya? Dice un automóvil, están viendo la pantalla, ¿no? Ya, este de acá, dice un automóvil va a una velocidad de 90 kilómetros hora. Si la fuerza de roce de las llantas con la carretera es de 200 newton, la fricción del viento, o sea, del aire, es de 500 newton, ¿qué potencia en HP debe desarrollar el motor del automóvil para mantener esa velocidad constante? ¿Sí? Me dicen que esta velocidad va a ser constante, ¿correcto? Entonces yo voy a sacar mi fuerza neta, que va a ser la fuerza que va a ejercer el motor menos la fuerza de fricción de las llantas. ¿Se acuerdan que yo les decía que a veces hay que generar fricción, a veces hay que eliminar la fricción, ¿no es cierto? En este caso las llantas sí necesitan fricción por el frenado y demás, ¿no es cierto? Y la fuerza del viento, entonces esto debería ser igual a masa por aceleración, pero como la velocidad es constante, esto es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces la fuerza que debe desarrollar el motor es la resistencia al viento más la fuerza de fricción, y me dan los 700 newton acá, ¿no es cierto? Acá yo tengo los 700 newton, ¿correcto? Estos 90 kilómetros por hora los llevo a metros sobre segundo. ¿Cuánto es eso? 25 metros sobre segundo, ¿no es cierto? A ver, verifíquenlo ustedes, saquen ahí 90 por 1000 dividido 3600. ¿Está bien? Ahora nos vamos a sacar la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es el trabajo sobre el tiempo o la fuerza por la velocidad que decíamos en el anterior punto, ¿no es cierto? Entonces la fuerza del motor tiene que ser los 700 por 25, eso me da 17.500 joules sobre segundo, ¿no es cierto? O newton metro sobre segundo, ¿no es cierto? Es joules sobre segundo. Ahora, esa potencia no me la piden en watt, ¿no es cierto? Esto vendría a ser los watts, ¿no es cierto? Esto de acá vendría a ser los watts, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Ahora yo tengo que los 17.500 watts viene a ser un HP sobre los 746 y me da 23.46 HP que debe desarrollar el motor, ¿no es cierto? Para poder vencer esas fuerzas, tanto de las llantas, de la fricción y de la fuerza del viento, ¿no es cierto? ¿Sí? Suponiendo que está yendo en contra del viento, ¿no es cierto? ¿Correcto? Sí. ¿Está bien? Entonces, sí, esa es la potencia que debe desarrollar el motor. Yo le decía, por ejemplo, en la anterior clase, que un equipo pesado, una pala, una retro, más o menos están con una potencia de 60 HP, ¿no es cierto? Un motor, este motor es grande, ¿no es cierto? Y yo les he puesto datos exageradamente grandes también acá, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la potencia sale bastante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, básicamente, ahora nos vamos a ir a ver si tenemos algún ejercicio de potencia y el práctico. Entonces, vamos a ir al práctico, ¿ya? Vamos a ir a compartir la pantalla del práctico y vamos a ir a ver alguna consulta entre trabajo y potencia. Cuando ustedes, por ejemplo, acá antes de que me pase al práctico, fíjense, cuando se sube una pendiente, un vehículo
si acelera, necesita hacer mayor fuerza, mayor esfuerzo, o si va con velocidad constante. ¿Cuál sería de ustedes su apreciación? Cuando sube una pendiente, un vehículo tiene que ir con aceleración o tiene que ir con velocidad constante. ¿Cuál creen que es lo más recomendable para básicamente el motor? ¿Con aceleración? Con aceleración. Con No, aceleración. con aceleración le fuerza más al motor, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo acelero en una pendiente, realmente cuando yo subo, generalmente subo con velocidad constante, ¿sí? Trato de subir con velocidad constante si mi pendiente no es muy alta. Ya si es alta, tengo que esforzarlo más el motor al acelerar, ¿no es cierto? Al acelerar yo voy a esforzar más el motor que si voy con velocidad constante, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Velocidad constante me quiere decir solo una sola fuerza? ¿Perdón? ¿Velocidad constante me quiere decir que hace una sola fuerza, subir la pendiente? No, en ambos casos va a ser fuerza, en ambos casos va a ser esfuerzo, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo va a ser mayor esfuerzo? Cuando acelera, ¿no es cierto? Si acelera va a ser mayor esfuerzo, el motor va a tener que, ¿cómo se dice? Hacer mayor esfuerzo, ese motor mayor esfuerzo, ¿no es cierto? Gastar más combustible, diríamos también, ¿no es cierto? Cuando acelera, ¿sí? Si la pendiente es alta, en algunos casos yo tengo que acelerar al inicio, ¿no es cierto? Y después tratar de mantener constante para no esforzar demasiado mi motor, ¿sí? ¿Correcto? Ingeniera, ¿Sí? si Sí. el auto que, digamos, va contra el viento, ¿va a ser una fuerza negativa o positiva? Sí, si va contra el viento, negativa. Yo en este caso la estoy asumiendo como negativa, ¿no es cierto? La fuerza, menos la fuerza de fricción y menos la fuerza del viento. ¿Sí? Y yo en este caso le he puesto datos demasiado altos también, ¿no? Pero es para que ustedes vean, ¿sí? El esfuerzo que tiene que hacer a veces, ¿sí? Un motor, ¿no es cierto? Estas son las fuerzas motoras que decimos, ¿sí? ¿Correcto? Estas fuerzas positivas son las fuerzas motoras, las fuerzas negativas son las que hacen que yo tenga que esforzar más el motor, diríamos en otras palabras comunes y corrientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora nos vamos a ir a nuestro práctico y vamos a ver qué tenemos ahí de ejemplos de trabajo potente. Fíjense el número 2. Vamos a hacer el número 2 acá. Están viendo el práctico, ¿no es cierto? Vamos a irnos al número 2. Vamos a ver si hay otro de... Acá ya está de energía, después vamos a trabajar. Primero quiero que asentemos bien el concepto de trabajo y luego vamos ya trabajando. Vamos a hacerlo el número 2 y luego vamos a hacer ya de energía, ¿ya? Fíjense, dice un cuerpo de 5 kilogramos de masa se mueve hacia arriba en un plano inclinado 30 grados con respecto al horizontal, sobre el cual actúan las siguientes fuerzas. Una fuerza de 100 newton, una fuerza paralela al plano de 90, una fuerza de fricción contraria al movimiento, el cuerpo se mueve 10. Ya, vamos a anotar o vamos a insertar acá, vamos a tratar de hacer la figurita. Le voy a poner la figura, ¿ya? Ahora le voy a poner las fuerzas, ¿ya? Acá voy a ponerle, ¿dónde está? Acá. Dice un cuerpo, vamos a poner acá el peso hacia abajo, ¿no es cierto? Ahí está el peso. Una fuerza horizontal de 100 newton. Vamos a ponerle la fuerza horizontal. Acá vamos a ponerle la fuerza horizontal. Fíjense acá.
Una fuerza paralela al plano de 90 newton. Vamos a ponerle la fuerza paralela al plano. Una fuerza de fricción. Vamos a poner la fuerza de fricción de 12 newton. La fuerza de fricción la vamos a poner acá. Ahí está la fuerza de fricción. Después le vamos a poner todos los nombres, ¿ya? Y dice, el cuerpo se mueve 10 metros a lo largo del plano. O sea, sube el plano, ¿no es cierto? Hacia arriba. Entonces yo voy a poner esta distancia. La vamos a poner con otro color. Esta distancia que sube el bloque son 10 metros. Ahorita vamos a marcar qué es qué para cada caso, ¿ya? Fíjense, ¿cuántas fuerzas intervienen? Acá yo voy a ir colocando acá. Esta es mi distancia X. Esta es mi fuerza horizontal. Este es el peso. Esta es la fuerza de fricción. Esta es la fuerza paralela al plano. Le voy a poner FP. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué otra fuerza tengo? No tengo más, ¿no es cierto? Yo tengo el ángulo de 30 grados. Acá yo tengo 30 grados. Voy a poner 30 grados. Y acá yo voy a tener, fíjense, yo el peso lo tengo que descomponer, ¿no es cierto? El peso lo voy a descomponer con otro color. No sé si con este. El peso lo voy a descomponer. El peso lo voy a descomponer acá. Peso coseno. Lo voy a descomponer acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese va a ser mi peso. ¿Sí? Y le voy a poner una flechita para que ustedes lo voy a poner acá. Que ese peso va a ser igual a mg seno, ¿no es cierto? Seno de 30, ¿sí? Ay, bueno, está un poquito recargado, ¿no? Ya, entonces, fíjense, yo acá puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacer una sumatoria neta, ¿no es cierto? De toda la fuerza, o puedo hacer el trabajo individual de cada fuerza. Yo voy a hacer acá, primero voy a sacar el trabajo total. El trabajo total va a ser igual a ¿qué? Al trabajo, le voy a poner acá trabajo de la fuerza horizontal, más el trabajo de la fuerza paralela, más el trabajo de la fuerza de fricción. ¿Qué otro trabajo más tengo acá? ¿Ah? A ver, ¿quién más me ayuda? Más el trabajo del peso, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos serían los 4 trabajos, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, yo voy a hacer uno por uno los trabajos en forma individual y después vamos a hacer trabajo total. Ya ustedes me van a ayudar acá. El trabajo de la fuerza horizontal, el primero, ¿no es cierto? De la fuerza horizontal va a ser igual a ¿qué? La fuerza horizontal, ¿cuánto va a ser este ángulo? Acá no hemos puesto este ángulo. Este ángulo va a ser 30 también, ¿no es cierto? Este de acá, le voy a poner una flechita y le voy a poner 30 grados acá, ¿ya? Este ángulo es 30 grados, ustedes lo visualizan ahí, ¿no es cierto? Un poquito más acá, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo acá un ratito. La fuerza va a ser la fuerza horizontal por coseno de 30, ¿no es cierto? Por coseno de 30 por la distancia, ¿no es cierto? Por X por coseno de 0. Si esto lo pongo entre paréntesis, ya esta fuerza la voy a marcar con negro. Esta fuerza horizontal yo también la tengo que descomponer, ¿no es cierto? Y me va a salir súper recargado. A ver, lo vamos a hacer con otro
color la descomposición de la fuerza horizontal. Va a ir hacia arriba, ¿no es cierto? La voy a marcar, la voy a marcar desde acá hacia allá, ¿ya? Esa va a ser mi fuerza, no quiero que se, un ratito, no quiero que se me, la voy a poner más abajito, ahí, para que se pueda visualizar, ¿no es cierto? Esa es la fuerza horizontal con la que va a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo tengo que volver a acá, ya. Yo estoy acá, perdón, estoy acá. Ya, ahora por coseno es 0 decíamos, ¿no? Porque la fuerza y el desplazamiento están en el mismo ángulo, ¿sí? ¿Y eso cuánto me da? Ustedes me sacan ese valor. ¿Cuánto es la fuerza horizontal? Es 100, ¿no es cierto? Vamos a poner un poquito más acá. 100 por coseno de 30. 100 newton, coseno de 30. Por 10 metros, ¿no es cierto? Coseno de 1 es 0, ¿no? Por 10 metros, ¿sí? Y eso me da, ¿cuánto me daría esto? ¿Me dictan, por favor? 100 coseno de 30 van a ser 1000 por coseno de 30. 866. 866.67, ¿no? Por decirle, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora nos vamos al trabajo, perdón, ahora nos vamos al trabajo de la fuerza paralela. El trabajo de la fuerza paralela va a ser igual a ¿qué? 90 newton. Fíjense, la fuerza paralela, bueno, vamos a ponerlo primero, ¿no? Fuerza paralela por la distancia, ¿no es cierto? Por X, por coseno de 0, ¿no es cierto? Por coseno de 0, porque los dos están en el mismo eje, ¿no es cierto? Y esto es igual a 900. 90 por 10, ¿no es cierto? Correcto. Por 10 metros y eso es 900, correcto. 900 joules, ¿no es cierto? Vamos a venir un poquito más acá para que espacio, esto lo achicamos y nos vamos más allá, ¿ya? Ahora nos vamos al trabajo de la fuerza de fricción. Ahora el trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a ¿qué? Fuerza de fricción por... Correcto, la fuerza de fricción, que en este caso yo ya se las he dado, ¿no? ¿No es cierto? Por la distancia, por coseno de ¿cuánto? De 180, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a ¿cuánto? La fuerza de fricción, ¿cuánto es? Decíamos, la fuerza de fricción es 12 newton. 12 newton por 10 metros por menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Por menos 1. Y eso me da... Menos 120. Menos 120. Correcto. Entonces, menos 120 joules, ¿no es cierto? Ya estamos con... ¿Sí? Ahora nos falta el trabajo del peso, ¿no es cierto? El trabajo del peso. Fíjense acá, el único que va a incluir en el peso va a ser el peso que está en el eje X, ¿no es cierto? Entonces yo acá voy a tener masa por gravedad por seno de 30 por la distancia por coseno de 180 también acá, ¿no es cierto? Porque el peso está hacia abajo y la fuerza, el desplazamiento está hacia arriba, ¿no es cierto? Y eso me va a dar, ¿cuánto me da? Acá la masa, ¿cuánto es la masa es 5 kilogramos, ¿no es cierto? 5 kilogramos por 9.8. Si no entienden algo, por favor, pregunten, ¿ya? Aquí es al cuadrado. Por seno de 30 es 0,5, por coseno de 180 es menos 1, ¿no es cierto? 0,5 por menos 1, ¿no es cierto?
Y eso me tiene que dar, Menos ¿cuánto? 245. Menos 245. ¿Algún decimal? No. No, ¿No? sin decimal. ¿No es cierto? Ya, ahora, la suma del trabajo total, ¿cuánto va a ser? Me suman 866 más 900, menos 120 y menos 245. Entonces yo voy a anotar acá mi trabajo total. El trabajo total va a ser 900 más 800 son 1700, 1600, menos 200, 1000, 1401,67. Joule, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ese es el trabajo total. Ahora vamos a sacar la fuerza neta. Fíjense, las fuerzas, básicamente las fuerzas motoras son las que van a favor del movimiento y las fuerzas contrarias serían la fuerza de fricción y la fuerza del peso, ¿no es cierto? Entonces yo voy a sacar mi fuerza neta acá, perdón, por acá. Voy a sacar mi fuerza neta, que va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no es cierto? ¿Cuánto es mi fuerza? 100 Newton coseno de 30 más 90 menos la fuerza de fricción que es 12 Newton menos el peso, lo voy a poner acá, 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por seno de 30, ¿no es cierto? 30. ¿Y eso cuánto me da? ¿Eso cuánto les da? Vayan sacando, por favor. 140,1. 140,1 Newton, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, el trabajo total va a ser igual a ¿qué? El trabajo total va a ser igual a la fuerza neta por la distancia por coseno de 0, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto me da? Eso me va a dar 140.1 Newton por 10 metros, ¿no es cierto? Por coseno de 0, que es 1, se sobreentiende, y eso me da 1401,1. 1401,677 Joule, ¿no es cierto? Fíjense, de las dos formas hemos llegado a lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? ¿Cuál de las dos formas les es más cómoda, más entendible, la primera o la segunda? Acá voy a hacer una. Esta es la primera, ¿no es cierto? Sacando el trabajo en cada una de las fuerzas, y esta es sacando una fuerza neta, ¿no es cierto? Esta es una primera forma de hacerlo, y esta es una segunda forma, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál les parece más fácil para ustedes? ¿La primera, la segunda? La primera para mí. La que ustedes quieran, la que ustedes entiendan, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienen que saber descomponer acá los vectores, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Correcto? ¿Se entiende bien? ¿Se maneja bien esto? Esto es simple, ¿no? Es fácil. ¿Sí? Quiero que asienten bien ahora el concepto de trabajo, potencia, y enseguida entramos en energía, ¿ya? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. No hay duda, no hay ninguna consulta acá, ¿no es cierto? Ahora nos salimos de acá
Nos vamos a ver su práctico. Ah, estábamos en el práctico, ¿no? Ya. Ya, lo deshicimos el práctico, lo borramos acá. Entonces, ya, borramos todos los focos y nos vamos a hacer otro ejercicio. Ahora nos vamos ya a trabajar con energía, ¿ya? Ahora un ratito nos vamos a nuestro práctico y nos vamos a trabajar. Vamos a hacer primero vamos a hacer el ejercicio 5 de energía. Enseguida. Ya. Vamos a hacer el ejercicio 5. Ustedes, como ustedes tienen los datos, yo las respuestas las voy a borrar, ¿ya? Como ustedes los tienen todos estos datos, esto me va a quitar espacio, lo voy a borrar. Y ustedes... Ya. Acá, deja caer un cuerpo de 15 kilogramos de masa. Un ratito, vamos a ver. Acá. Ya dice, se deja caer un cuerpo de 15 kilogramos de masa desde encima de una mesa que tiene altura de 1.2 metros. Calcular la energía cinética inicial, la energía potencial y la energía total del cuerpo, ¿no es cierto? La energía cinética inicial, la energía potencial tendría que ser también todas, las energías se miden en el mismo punto, ¿ya? Potencial inicial y la energía total inicial también, ¿no? Ya. En la velocidad cuando llega al suelo, la energía potencial con la que llega al suelo y la energía total con la que llega al suelo. Entonces acá, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la masa de 15 kilogramos, la altura, entonces, si decimos se deja caer, voy a poner acá cuáles son mis datos. Voy a aumentarle un poquito ¿ya? ¿Cuáles son mis datos? Mi velocidad inicial es 0, ¿no es cierto? Mi velocidad inicial es 0. ¿Qué más tengo? Tengo que la altura es 1.2 metros. Altura o puede ser H o Y, depende cómo ustedes lo simbolicen, ¿no es cierto? Yo le voy a poner H igual, Y igual a 1.2 metros. En algunos libros lo van a poner como H, en otros como Y, ¿no es cierto? Si se deja caer, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Yo tengo, vamos a poner acá, la energía total. Vamos a repasar un poquito, ahora entramos a la energía mecánica total, es mi energía cinética más mi energía potencial, ¿no es cierto? Y nosotros decíamos que mi energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y mi energía potencial, nosotros deducíamos la anterior clase, ¿se acuerdan? Masa por gravedad por la altura, ¿no es cierto? Podemos poner Y o podemos poner H, depende de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi energía. La suma de la energía cinética más la energía potencial es mi energía mecánica, ¿no es cierto? Esta energía mecánica ¿ya? Esta energía mecánica es la suma de estas dos energías, ¿ya? ¿Sí? Entonces, me piden ahora la energía mecánica total y me piden la inicial en cada caso. Entonces, vamos a analizar para el inciso A. ¿Qué tengo en el inciso A? En el inciso A tengo... Acá tengo que... Me piden energía cinética inicial. Si dice se deja caer... Ay, se deja caer, entonces mi velocidad inicial va a ser 0. No voy a tener energía cinética. Entonces yo voy a poner energía cinética inicial igual a 0, ¿no es cierto? Mi energía potencial, ¿cuánto va a ser? Mi energía potencial va a ser
la masa, que es 15 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 1,5. No, 1, Por la altura, 1.2 metros, ¿correcto? Eso me da 176,4. 176,4 Joule, ¿no es cierto? Sí. ¿Correcto? Sí. Esa es, entonces, mi energía total, que la voy a poner acá nomás, mi energía total va a ser solamente igual a mi energía potencial, ¿no es cierto? ¿Sí? Energía potencial, ¿correcto? Y esto es inicial, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a los 176,4. Esto son energía, le voy a poner inicial, ¿no es cierto? ¿Correcto? Sí. ¿Está bien? Energía inicial, ¿sí? Energía total inicial. Ahora nos vamos al inciso B. En el inciso B me dice, la velocidad con la que llega al suelo. Fíjense acá, nosotros tenemos que manejar bien el caso de cinemática, ¿no es cierto? Esto bien, yo cómo saco la velocidad con la que llega al suelo, mi velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Velocidad final, esto le voy a poner al cuadrado. No tengo tiempo, entonces esto es al cuadrado. Entonces yo voy a trabajar con esta ecuación. Igual a mi velocidad inicial al cuadrado, ¿no es cierto? Todo esto lo pongo entre paréntesis al cuadrado. Ustedes las tienen, estas formulitas. Y esto es al cuadrado. Más 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Por altura, ¿no es cierto? La altura es 1.2 metros. ¿Y qué es lo que tengo acá? Mi velocidad inicial es 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto es 0? Sí, ¿no es cierto? No tengo velocidad inicial. Entonces, mi velocidad final al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Saco la raíz, ¿no es cierto? Raíz de la velocidad, y ustedes me dictan este dato, mi velocidad final al cuadrado, no, acá nomás la voy a poner. Eso va a ser, velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 1.2. Sacamos raíz de ese valor y eso me va a dar 4,84. 85 a la vez. 4.84. 85. Metros sobre segundo, ¿no es cierto? Esa Sí. es mi velocidad con la que llego al suelo, ¿sí? Esa es la velocidad con la que llega al suelo. Ahora yo voy a sacar me dice energía potencial con la que llega al suelo. No tengo altura cuando llega al suelo, ¿no es cierto? Entonces mi energía potencial cuando llega al suelo va a ser 0, ¿no es cierto? Porque mi altura, porque la altura es 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora me dice la energía total con la que llega al suelo. Entonces mi energía total con la que llega al suelo va a ser mi energía cinética más mi energía potencial, ¿no es cierto? ¿Cuánto es mi energía cinética? Es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué velocidad tengo? La velocidad con la que llega al suelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? Esto va a ser igual. Acá le voy a poner más 0 para que ustedes se acuerden y sepan que no, porque no hay altura, no hay energía potencial, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser 1/2 por la masa, que es 5 kilogramos, por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto es mi velocidad al cuadrado acá? Es 4.85 metros sobre segundo, esto al cuadrado, ¿no es cierto? Al cuadrado. Y esto va a ser igual
¿Cuánto me da eso? 176,42 176,42 joules, ¿no es cierto? Sí. Fíjense, la energía en cualquier punto tiene que ser la misma, ¿no es cierto? Fíjense, la energía cuando llega al suelo va a ser igual que la energía donde se lanza, ¿no es cierto? Si yo tengo acá, vamos a insertar una figurita. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Ahí. Y vamos a... Ahora vamos a insertarle acá una altura, ¿no es cierto? Este cuerpo cae desde este punto hasta acá, vamos a suponer, ¿no es cierto? Ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, la energía que hemos sacado acá, hemos sacado la energía inicial, ¿no es cierto? Acá yo tengo mi energía inicial, acá en donde está la esfera, es la misma que la energía que está acá en este punto, ¿no es cierto? Vamos a ponernos acá. Esta energía con la que el cuerpo cae, con la que llega acá, esta energía total, que es los 176.4 joules, es la misma que esta de acá. Si yo saco a 1 metro, a 0,6 metros, la energía que saque también va a ser la misma, ¿no es cierto? Vamos a marcarlo acá como inicial. Fíjense acá inicial, vamos a ponerlo ahí. Es energía total inicial, igual va a ser 276, ¿no es cierto? Si yo les pediría la energía cuando ha bajado 1 metro, cuando ha bajado 0,5, en cualquier punto de estos tendría que ser la misma, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la energía no se pierde acá, solamente se transforma de una clase en otra, ¿no es cierto? Acá tengo energía potencial y acá tengo energía cinética, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, después vamos a ver ya con fricción también, ¿no? Es que el tiempo como se dice, nos sacude. Acá no podemos trabajar, ¿sí? Es bastante escaso el tiempo, ¿no es cierto? Pero me alegra hartísimo, me alegra mucho que estén ustedes ya trabajando con Eduardo. Eduardo es excelente persona. Él me ha colaborado siempre, ha sido ya varias veces mi auxiliar y además él me ha colaborado mucho con un niño que vino de Charagua a prepararse para unas olimpiadas, ¿no es cierto? Hace unos 2 años atrás él lo preparamos al muchachito para que vaya a ganar unas olimpiadas, ha ido a Cochabamba, ha ido a nivel nacional y de ahí tuvo algunos problemas, pero un chico que sabía mucho y que lo preparamos nosotros en el tema de física básicamente, ¿sí? Y él fue el que me ayudó a prepararlo más que todo y pregúntenle si tienen alguna vez ya cuando tengan clases presenciales, con él lo hemos preparado bastante en el tema de laboratorios, en el tema de desarrollar ejercicios. Él es un muchachito de Charagua, de una comunidad de adentro, es un niño huérfano que tenía 14, 15 años cuando vino a prepararse y excelente, ya debe ser bachiller, me imagino, no sé, ¿ya? Entonces, Eduardo es excelente persona y él me llamó y me dijo que si podía prepararlo. Entonces, conmigo sería hasta mañana a las 11, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ingeniero. Muchísimas gracias, se me cuidan mucho y estaremos atentos mañana también a lo que disponga el ICU, ¿ya? ¿Seguimos? ¿Ya? Mañana a las ¿Seguimos? Ya, ingeniera, chao. Chao, chao, chao. Que les vaya bien. Que les vaya muy bien, se cuidan. Igualmente.